Muy buenas tardes a todos los oyentes y a todos aquellos que se conectan a través de esta transmisión en vivo, a través de Instagram Live. Feliz tarde para todos y cada uno de ustedes. Bienvenidos a esto que se llama 21 Preguntas. Hoy, gracias a Dios, poder estar con ustedes reiniciando esta nueva temporada de 21 Preguntas. Les saluda Fer Franco, recordándole que esta transmisión está en vivo y en directo a través de todas nuestras señales FM de Jesús Radio XM. Y hoy un invitado muy, pero muy especial va a estar compartiendo con nosotros detalles de su vida, detalles de toda su carrera musical. Se trata de Abraham Torres. Así que corre a contarle a tus amigos que ya estamos en 21 Preguntas de Jesús Radio. Se le abren toditas las puertas y el pueblo que me ha amado se goza en mi presencia. Hola, mi hermano, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Saludos, Fer, muchas bendiciones. ¿Me escuchas bien? Sí, te escucho perfecto. Aquí solamente espero la confirmación de que estemos saliendo bien al aire por las estaciones de FM y todo va bien. ¿Cómo vas? Muy bien, terminando de trabajar. Terminando de trabajar. Bueno, ¿qué hora es por allá? ¿Dónde estás ahora? Las 6 en Orlando, Florida. En Orlando. Sí, Las 6 de la tarde. 6 de la tarde. Bueno, Abraham, un gusto tenerte por aquí. Gracias, Fer. Un placer estar Aquí con estamos. ustedes y con la audiencia. Estamos bailando salsa en Jesús Radio, te digo. Está bueno, está muy bueno eso. Los tenemos aquí con toda la expectativa. La verdad que, bueno, un género musical que lo disfruté mucho tiempo. Mucho tiempo. ¿La salsa como tal? Sí, la salsa la disfruté bastante. Bueno, en mi época de juventud estuve muy involucrado en medios musicales también con el tema de la Sí. salsa. Qué Así bien. que, así que alguna fibra me están tocando ahora con todo esto. Qué bien, sí, muy bueno. Este tema tiene una fusión de diferentes géneros como tal y salsa Sí, es uno de los principales. sí, muy latino, muy bueno. ¿Cómo vas, Abraham? ¿Cómo va todo? Muy bien, gracias al Señor. Un poquito nervioso porque vi que decía 19 o 21 preguntas o algo así. Yo digo, bueno, mejor vamos 21, a lo mejor 21 minutos orando es más fácil. 21. No, pero vas a ver que esta sí ya no es tan torturadora. Pasa rápido. Así espero. Pasa rápido. Bueno, acá me dan el ok de que nos están escuchando perfectamente en las demás estaciones. Te cuento que, bueno, a nosotros nos enlazan diferentes FM de Jesús Radio en diferentes lugares. Y esta transmisión, posteriormente, también la pasaremos en las otras redes sociales para que la gente pueda recibir la bendición que van a recibir el día de hoy. Buenísimo, hermano. Bueno, Bendiciones de nosotros. Para mí, un honor grande tener a Abraham Torres en 21 Preguntas. Gracias. El honor es mío. Bueno, Abraham, vamos a arrancar. Vamos a contarle un poquito a la gente que recién llega a la sintonía de todo esto que estás promocionando. Vamos a contarle un poquito quién es Abraham Torres. Abraham Torres, hermano, realmente nadie, a diferencia de los que están al otro lado que nos escuchan, ¿no? Simplemente una persona que ama servir a Dios y que ha sido criado en el Evangelio, ha tenido la dicha, el privilegio de poder ser criado bajo un hogar cristiano, ¿no? Mis padres pastores, ministros de la música también, y también con mucha música desde que era pequeño. De hecho, de antes de nacer ya mis padres estaban envueltos en la música profesionalmente y cuando vinieron al Señor, pues trajeron todos sus talentos al Señor y pues siempre he estado con un pie debajo del púlpito y otro pie debajo del estudio de grabación, ¿no? Del mixer, de la consola de música. Bueno, y naciendo en una cuna cristiana, ¿cómo ha sido tu relación? Porque no es lo mismo la gente de pronto que viene de afuera y se introduce en este camino maravilloso a una persona que nace en la cuna. ¿Cómo ha sido tu relación con Dios?
Pues mira, en realidad es un proceso de vida, ¿no? Mientras estamos en otra entrevista que estaba haciendo en estos días, precisamente me preguntaron algo similar. Y es interesante porque el que nace en la música piensa que a lo mejor todo el mundo debe hacer música y debe conocer música y es algo común, ¿no? Yo estaba acá muchísimas veces en un estudio de grabación porque mis padres estaban grabando o otros familiares que todos son músicos. Y pues para mí era como que si alguien nunca ha ido a un estudio de grabación era rarísimo. Y lo mismo con lo que tiene que ver con la religión o con la... Saludos, Mirna, veo tu comentario por ahí. Mirna era una era vecina de mi mamá cuando ella era pequeña, o sea, de crianza, y después nos crió a nosotros y yo la molestaba muchísimo y bueno, hay larga historia por ahí. Y también fue Saludamos a secretaria, sí, secretaria de mis padres como pastores y todo por muchos años. Pues entonces nosotros, así que sí, tengo que decir la verdad porque si no me van a coger por aquí. Eso te iba a decir, que ahí está atenta, no te ha quitado el ojo desde... Ya sabes. Sí, pero entonces lo que es la vida en el Señor es algo bien peculiar porque no lo puedes fingir, ¿no? Es algo que tú te acostumbras y a veces lo das por sentado, mucha gente lo da por sentado. Algunos hijos de pastores lamentablemente terminan despreciándolo cuando llegan a su adolescencia o ciertas cosas que a lo mejor no le dieron la atención correcta. Muchas cosas que atravesamos, ¿no? Cada persona individualmente y gracias a Dios no fue el hecho con nosotros. Dios tuvo misericordia de nosotros, nos trajo a la Florida en un momento que nunca esperábamos y fue lindo poder ver como algo que no hacía sentido, Dios lo utilizó para cuidarnos y en ese desarrollo de la juventud, que es donde más muchas veces nos apartamos, nos confundimos y empezamos a ser un poco más rebeldes, ¿no? Pero a la edad dando un poquito para atrás, a la edad de los 7 años, Dios te bendiga, Pastor Antonio, qué bueno verte. A la edad de los 7 años, yo estaba en un llamado que mi papá le pidieron en una iglesia, un evento que hiciera llamado a salvación, ¿no? Al final. Y yo recuerdo haber escuchado audiblemente la voz de Dios, el Espíritu, decirme, pasa al frente. Y cuando eso me pasó, yo pensaba que era alguien que estaba detrás de mí, ¿no? Yo estoy jugando con un carrito Hot Wheels. Un niño, tú sabes, estoy al lado de mi mamá, somos 6 hermanos, estoy sentadito ahí, tranquilito, entretenido, y escucho esa voz. Miro atrás y digo, este señor no sabe que mi papá es el que está haciendo el llamado al frente. Y pasaron unos minutos y volví a escuchar la voz. Y yo dije, uy, esto puede ser Dios hablándome, porque yo dije, yo lo miré rápido que escuché la voz y él no me estaba ni mirando. Y dije, además, déjame irme al otro lado allí de la primera fila donde está vacío, y si me vuelve a hablar esa voz, yo sé que es Dios, no hay nadie. Y precisamente así mismo pasaron unos minutos, me voy allá y escucho pasa al frente. Y de ahí me tiré de rodillas al suelo y empecé a llorar y a recibir al Señor personalmente, ¿no? Como mi Señor y Salvador. Y esa fue más o menos la historia de cómo me convertí. Qué hermoso. Y desde ese momento, porque, o sea, yo siempre hago esta pregunta, te cuento un poco sobre Jesús Radio. Jesús Radio, si bien es una radio cristiana, pero buscamos siempre que nuestro público sea la gente que está afuera, que no ha tenido contacto con Dios o que tiene una relación totalmente distinta a la que nosotros tenemos con Dios, ¿cierto? O no la tiene directamente. Claro. Mucho de lo que nosotros hablamos por ahí a veces, ellos, bueno, dicen, no sé, lo interpretan desde su esquina, ¿cierto? Entonces, me gusta llevarlos mucho a esto, entender de que si bien tú naces en una cuna cristiana, tienes esta relación, empiezas a crecer espiritualmente en esta relación. Ahora me cuentas de que a raíz de esta experiencia que tienes personal con Dios, empiezas ese caminar. ¿Y ese caminar se mantuvo o hubo algunos altibajos por ahí que te hicieron en la adolescencia, por ahí decir, no, esto tal vez es un cuento, no sé? Disculpa. Sí, fíjate, no sé de verdad que yo no te puedo explicar, porque yo sé que no es suerte, no hay tal cosa como la suerte. Yo diría que el favor de Dios y también la buena crianza de mis padres no fueron perfectos de ninguna manera, tampoco lo fuimos nosotros, ninguno de los 6 hijos. Pero algo que no mencioné fue que como ellos tenían ministerio musical, pues también nos sintieron que era un llamado como parte de que la familia también lo hiciera. Y como niños ministramos como el Club Peregrinitos. Y ministramos por muchas iglesias y entonces también estamos envueltos en la iglesia de niños, en nuestra iglesia como tal local. Y todo eso me ayudó a ver en la vida en Cristo como algo normal. Y el temor de Dios que nosotros vivimos, todos mis 6 hermanos, diría, cuando nos encontramos en un lugar
que no era a lo mejor el mejor lugar en cuanto al ambiente, ¿no? Que era secular o cualquier cosa, porque, por supuesto, a veces te toca pues, ir a algún lugar y, bueno, diferentes cosas, ¿no? Era como que todos nosotros hemos experimentado de alguna manera, lo hemos hablado de los hermanos, y es como un temor de Dios que mis padres lograron de alguna manera poner en nosotros, donde no era miedo, pero era respeto, y era como que no, sabemos que eso no está bien. Y de alguna manera el Espíritu Santo nos ayudaba a no dudar, a no irnos se dice wondering en inglés, ¿no? Así como a averiguar y a tratar de hacer cosas que a lo mejor no eran decentes, de que pecamos todos los días, de que fallamos, de que peleamos, de que desobedecíamos. Claro, por eso yo fui muy reconocido en mi familia por coger probablemente las más disciplinas, por no decir pelas o como decimos en Puerto Rico, mucho chancletazo y muchas cosas. Así que sí, eso era parte de nuestra vida, son muy imperfectos, pero había un temor de Dios que era evidente en nuestra vida y en nuestro caminar, gracias a Dios, ninguno de nuestros hermanos hasta el día de hoy nos hemos descarriado, sino que están todos en la obra del Señor, más de la mitad son pastores, así que ha sido de verdad pura gracia de Dios. Qué hermoso. Bueno, y como dice el Salmo por ahí, el temor de Dios es sabiduría, ¿no? Nos lleva a entender, sí, a comprender cuán grande es Él, y eso es lo que nos va a encaminar. Bueno, y una persona que te escucha, Abraham, que te escucha hablar, ¿vos qué le podrías decir a una persona de estas que están por ahí todavía dudando si sí vale la pena probar hacer este camino que hemos venido haciendo nosotros hace un rato ya? Sí vale la pena, y te lo puedo decir porque, y creo que estoy entendiendo tu pregunta correctamente, vale la pena porque lo he visto. Ahora yo soy padre, tenemos mi esposa y yo, que de hecho mi esposa, saludos mi amor, está por ahí, Angélica, y también está Mónica saludándonos, bendiciones. Saludamos a Mónica. Sí. He visto que lo que hemos vivido, cuando lo podemos aplicar desde un punto de vista bíblico, no solo como mis papás lo hicieron todo bien, sino basados en los principios bíblicos, hemos visto cómo eso ha trabajado en nuestra vida y vemos los frutos. Es una cosa increíble cómo eso verdaderamente, esa bendición pasa de generación en generación. Para una persona que a lo mejor no está firme en el Señor, sea que nunca le haya conocido, o sea que nunca, hasta algún momento conoció, tuvo algún tipo de relación o conocimiento del Señor y se apartó, la realidad que yo te puedo decir es que yo no he experimentado mejor cosa que vivir en Cristo. No es lo único que he probado, pero por supuesto que, como le digo, vivimos en este mundo e intentamos diferentes cosas, pero me he dado cuenta que Cristo ha sido tan real y de tanto beneficio a la vida del cristiano que no he necesitado de más. Entonces, yo te digo, algunos dicen que le demos una oportunidad al Señor, ¿no? A Jesucristo, a ser no solamente Dios, sino Señor de nuestra vida. Y podremos ver los frutos de los que abra su palabra cuando empezamos a caminar en una vida de obediencia y de fe, sobre todo de fe, porque a veces obedecemos, pero creerle al Señor es muy distinto y tomar esas acciones de fe. Tú sabes, la palabra del Señor habla sobre caminar con Él y esa relación. Y creo que todo el que nos ha dado la oportunidad debería intentarlo. Cristo siempre te va a recibir, no importa tu pecado, no importa tu condición, no importa dónde te encuentres, dónde estés, lo que hayas vivido. Tu pasado no tiene nada que ver con lo que Cristo puede hacer contigo. Muy bien, bueno. Hay una pregunta que te quiero hacer. En uno de los comunicados de prensa leía yo que recalcabas que la clave está en la sujeción a la voluntad de Dios. ¿Qué significa esto para la gente que escucha esa frase de Abraham Torres? La clave está en la sujeción a la voluntad de Dios, ¿ok? Cuando nosotros, o sea, está nuestra voluntad y está la voluntad de Dios, ¿no? Y está la voluntad del mundo, la que el mundo quiere hacer con nosotros, pero en cuanto a nuestra vida, muchas veces nosotros queremos alcanzar ciertas cosas. Y una y otra vez yo me he dado cuenta, aún nosotros que decimos, wow, he sido cristiano toda la vida, no es real, ¿no? Desde los 7 años fue que yo personalmente recibí al Señor. Pero me di cuenta que muchas veces yo quiero algo, y mira, podemos ir hasta cosas materiales, cosas muy necesarias y algunas no. Quiero un videojuego cuando era un niño, quiero tal tipo de zapatos, quiero este carro, quiero esta casa, quiero ciertas cosas, ¿no? Y muchas veces he trabajado para algo duro y lo lograba adquirir. Por otro lado, me di cuenta que cuando nosotros intentamos trabajar todo de nuestra manera, llega un momento donde uno, si le ha dado las cosas en las manos del Señor,
Dios empieza a decir, ok, ahora yo te voy a mostrar lo que es mi voluntad para que encuentres lo que verdaderamente es bueno, agradable y perfecto para ti, porque la Biblia dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces, cuando tú empiezas a experimentar la voluntad de Dios en tu vida, que no es necesariamente lo que tú quieres, sino lo que tú necesitas, te das cuenta, wow, qué mal yo estaba, wow, qué enfoque tan mal yo tenía. A lo mejor querías una persona y Dios te dijo, no, esa no es la que te conviene, te voy a dar esta persona, que yo sé que es la que tú necesitas. Y así por el estilo, en los trabajos, en nuestra carrera. ¿Cuántas veces el Señor no me ha cambiado de planes las cosas? Y yo digo, ok, Señor, está en tu control. Ya llévalo tú porque ya me he dado cuenta que yo por mi cuenta no estoy trabajándolo bien o no me va muy bien. Y de eso se Claro, trata lo que es estar sujetado a la voluntad de Dios. excelente. No se trata de cruzar los brazos, no, sino de hacer todo lo que uno pueda para que Dios haga lo que uno no puede, ¿no? Amén. Amén, amén. Así mismo. Básicamente, bueno, ¿y cuándo decides hacer música en forma profesional, digamos, o eh, involucrarte en todo esto que tiene que ver con medios de comunicación y todo eso? ¿Cuándo tomas esa decisión? De manera individual, te diría que fue en el 2019 cuando Dios me habló por medio de varias personas y una de las confrontaciones que yo recibí por el Espíritu en una de estas conversaciones, disculpa, fue, eh, recuerdo como la voz, no audible, pero recuerdo como algo, un pensamiento, ¿no? La voz del Espíritu que me dijo, ¿qué vas a hacer con todo lo que yo te he dado? Y digo, y era específicamente en cuanto a la música. Y yo dije, wow, un día el Señor, es verdad, el Señor dice que un día estaremos delante de Él y Él nos va a pedir cuenta de todo lo que hicimos, tanto lo bueno como lo malo, y cuáles fueron los frutos, ¿no? Como la parábola del sembrador. Y en parte fue leyendo esa parábola y hablando con alguien. Y me dio tanta convicción y yo dije, Señor, pues yo quiero hacer lo que tú quieres que yo haga. Y empecé a orar y a hablar con mi esposa y a planificar qué pudiera hacer de alguna manera. Intenté vender algunos de los temas y conectar con alguna gente que tengo pues, lo que es la música, ¿no? Y este tipo de ministerio. Y no se daba nada y nada y nada y nada. Hasta que un día algo me dijo, empieza tú. Y por ahí comenzó todo, eso fue ya en ese entonces, ya era el 2019 y empecé con lo poquito que podía y por eso he hecho uno que otro sencillo porque ha sido, bueno, algo que lo estoy trabajando yo personalmente, no estoy con nadie específicamente, aunque tengo el apoyo de mi esposa, de mis hijos, que son todos ellos son mis fans número uno y de obviamente algunos amistades, hermanos en Cristo que me han apoyado muchísimo y orado por mí. Entonces, Dios ha ido poco a poco abriendo las puertas y veremos lo que el Señor tiene para mí en el mañana. Bueno, ya ahí apareció un amigo que te ha estado apoyando en este último trabajo musical, que es Tony Vega, conocido salsero, por ejemplo. ¿Cómo, Ah, cómo, sí. cómo es ese vínculo que tiene Abraham Torres con Tony Vega? Claro. Bueno, saludos a Pedro que se unió, él fue uno de los coristas de este nuevo tema Ah, y sí. hizo excelente trabajo, así que mucho gusto verlo por ahí. Tony Vega es una persona que yo admiro mucho, un increíble salsero, sonero de Puerto Rico, de mi isla, así que hay mucho orgullo en cuanto a ese talento, ¿no? que he podido disfrutar. Pero Tony, aún más, como he dicho en alguna de estas entrevistas, yo confieso en realidad él es familia de familia. Bueno, larga historia corta. Tony Vega se convirtió creo que en el 95 o 96, en el año 1996, vamos a decir. Y fue la iglesia de mis padres donde ellos pastoreaban. Y un artista reconocido allá, Alex de Castro, lo invitó, lo trajo. Habían varios que se habían convertido así por conexiones pues, de la industria de la música. Y Dios estaba trabajando de esa manera bien bonita, una cosa impresionante. Y Tony llegó y se convirtió empezó a traer a todos, la mayoría de su familia se convirtieron y venían y ahí mi hermana mayor conoció a Javier, que es uno de los hijos de él, y eventualmente se casaron, estuvieron de novio muchos años y se casaron, ya llevan casi 20 años de casados. Entonces Tony Vega es familia, como un tío para mí. Recuerdo que en el 96, poco después de convertirse en un domingo de resurrección, si no me equivoco, cantamos la canción Yo quiero una iglesia de nuestro amigo René González, pero en versión salsa. Y fue de mucha bendición para mí, para la iglesia, y la disfrutamos muchísimo. Y después hace 3, 4 años atrás hubo un reencuentro de la iglesia que muchos hermanos pudieron venir y también lo volvimos a cantar. Entonces Tony siempre ha estado como que en nuestra familia, hemos disfrutado muchas cosas bonitas, aunque tras bastidores, no necesariamente que algo público que la gente conozca mucho.
Bueno, ¿y de dónde sale esta nueva producción y precisamente la idea de trabajarla con Tony? Estoy hablando de dos o tres. Claro, mi nuevo sencillo musical Dos o Tres, para los que están uniéndose ahora, fue grabado con Tony Vega. Esa colaboración surgió el año, bueno, a principios de la pandemia. Estábamos en Alabama, donde ellos actualmente viven, y mi hermana y su esposo allá pastorean también. Eh, y entonces estamos disfrutando un buen tiempo con ellos. Y se me ocurrió, yo llevo tiempo sintiendo que este es el próximo tema, y empecé en esos días preciso a trabajarlo con un productor increíble dominicano, se llama Ronnie Cruz. Y empezamos a trabajarlo todo y hacer el arreglo, y digo, necesito cantar esto con alguien latino, porque como que yo solo no lo sentía. Y así, entre oración y deseo, dije, oye, pero si ya estoy en casa de Tony, ¿por qué no preguntarle? Como que no se me había ocurrido. Hablé con mi esposa y me dije, dale, pregúntale, a ver. Y tan pronto le dije a Tony, dijo, claro que sí, cuenta con eso, vamos a hacerlo. Fue de una. Y entonces, bueno, de ahí en adelante pasaron una serie de cosas, entre ellos un gran testimonio, pero así fue que surgió ¿no? la colaboración como tal. Qué bien, sí, yo algo leí respecto a que Tony pasó también en ese periodo por una situación de salud delicada, ¿no? Sí, mi hermano, Y así la es. canción se convierte en una canción testimonio. Así es increíble, como Dios es como que una canción se puede cantar y ya, claro, pero cuando tú vives una canción, entonces ya hay una vida que sale por ella, y ciertas cosas, tuve que hasta modificar e incluir el Jeremías 33:3, donde dice que yo conozco, ¿cómo es que dice? Clama a mí, yo te Clama a mí y responderé. yo te responderé, exactamente. Entonces, porque cuando recuerdo que nosotros estábamos clamando por la vida de Tony, de un día para otro él terminó en un hospital grave, lo volaron en helicóptero a Atlanta, Georgia, y de ahí, bueno, le hicieron una operación corazón abierto, y gracias a Dios le salvaron la vida, llegó a tiempo. Y por causa de todo eso, en medio de eso, nosotros estábamos orando y reclamando estas mismas promesas de que donde dos o tres ¿cómo es? Piden por cualquier cosa, si eres la voluntad de Dios, Dios nos escucha y lo hace. Y esa canción se volvió vida, y yo decía, Señor, clamamos por la vida de Tony, y pues Él está en tus manos. Pero así mismo el Señor respondió, y a veces responde de una manera que no esperamos. En este caso, gracias al Señor, pues pudimos mantener a Tony por buen rato más con nosotros, y todavía está por ahí. Gracias, gracias a Dios. Bueno, entonces, o sea que el título dos o tres surge básicamente de esta anécdota, o que de esta historia, o ya lo tenías planeado antes. No, realmente el tema ya lo tenía, el tema Sí. ya lo tenía, sino que estuvo el ajuste de lo de Jeremías 33:3 ahí incluido al final, y también obviamente ponerlo a, era a lo que es a soñar, como decimos en Puerto Rico, de improvisar, que lo van a escuchar a mitad de la canción, se relaciona a lo que le había pasado, ¿no? La experiencia que él había tenido, bueno, y glorificando a Dios sobre todas las cosas. Pero dos o tres sale del versículo Mateo 17, perdón, Mateo 18, versículo 19 al 20, donde habla que donde dos o tres se reúnen en su nombre, está Dios en medio de ellos, pero también dice que donde dos o más pidieran cualquier cosa, Dios lo haría. Ese es Bien, el tema principal. qué hermoso, hermoso. Bueno, y el tema de todos estos ritmos latinos y involucrar todo esto dentro de esta letra, ¿cómo fue? ¿Cómo te habló el espíritu al respecto para ponerle todo este sabor a la canción? Bueno, en cuanto al ritmo, no me atrevo a decir que es el espíritu, porque obviamente nos gusta la música, nos gusta la carne, nos gustan los estilos, y yo, pues eso es algo muy humano, ¿no? Diría yo, pero realmente todo viene por inspiración del espíritu, así que Por supuesto. no estás incorrecto. Y diría que sentía la salsa, quería siempre un elemento pop principal en toda la canción, que si escuchas bien, después de cierto punto, cuando ya la canción comienza a desarrollarse más, hay como una batería que va en el downbeat, ¿no? Y entonces muy cuadrada, y eso lo hace un Latin pop como tal, que es el género, con su influencia grande en la salsa. Tiene una guira dominicana al principio, como te mencioné anteriormente, el productor y arreglista que trabajamos juntos, porque es de ambos, es dominicano, y le dio ese saborcito al principio, parece que va a ser un merengue, pero no es. Y entonces después tiene hasta jazz, un poco de jazz. Ajá. Entonces hay una fusión ahí de diferentes cosas que simplemente yo, mientras íbamos trabajando el tema, decíamos, oye, vamos a cambiarlo aquí, meter un poquito más jazz, y por ahí fuimos. Bueno, vemos que sos un hombre, podríamos decir, un hombre confiado, un hombre de riesgo. ¿A qué le tiene miedo Abraham Torres?
¿A qué le tengo miedo? Uy, precisamente a salirme de la voluntad del Señor. Porque por la voluntad del Señor no solo conocí la salvación, conocí a mi esposa, he tenido hijos, por la voluntad de Dios hago lo que hago hoy en su ministerio. Mis trabajos siempre ha sido una cosa que Dios me dirige de una manera u otra, porque si no por mis fuerzas, sabe Dios dónde estaríamos. Así que verdaderamente tendría miedo de salirme de la voluntad de Dios y de desobedecerle. ¿Y cómo la vas con la fama? Porque todo este tema de los medios sociales, de las redes sociales como tal, va dando un poco de un reconocimiento que se va convirtiendo como una bolita de nieve y a la vuelta. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas al respecto de la fama? La fama es algo muy peligroso. Recuerda que nosotros nunca fuimos seres creados para recibir gloria, sino solo Dios. Entonces, cuando nosotros reconocemos que Dios es el único que debe ser reconocido, yo entiendo que pues nuestra vida encaja en el lugar, en ese rompecabezas, ¿no?, que debería estar, y Dios es el único que es reconocido y glorificado. Entonces, siempre oro y siempre hablo con mi esposa que nada de lo que tenga que ser de mi vida pública, ¿no?, ministerial, jamás oramos, de hecho, oramos juntos muchas veces por esto, jamás interfiera con lo que es mi relación con el Señor y con lo que es otros poder recibir, y que yo no sea piedra de tropiezo porque me miro a mí como, wow, el cantautor o lo que sea que se quiera decir, ¿no? Entonces es algo muy delicado que, bueno, la Biblia, hay un versículo en el Nuevo Testamento que dice, mire, que esté firme, que mire que no caiga, ¿no? Entonces hay tantas cosas que son advertencias para nosotros los cristianos, y hemos visto a través de los años en nuestras propias generaciones tantos grandes hombres de Dios, sean predicadores, sean artistas, sea lo que sea, caer y hacer vergüenza de su ministerio y del nombre de Cristo. Entonces tenemos que ser muy, muy cuidadosos con eso, y algo que constantemente tenemos presente. ¿Qué podrías decir obviamente, esa canción para mí es una obra maestra, es decir, una obra donde cada talento de cada uno de los productores, cada uno de ustedes colocó ese aporte y, como dijiste, empiezan con un ritmo, y hay una combinación muy, muy particular, muy especial en la canción. Gracias. Y eso es digamos, una buena crítica, pero sabemos también que hay críticas negativas respecto a todo, todos tenemos críticas negativas, y habrá gente que piensa que esa música no puede ser agradable a Dios. ¿Qué piensas? ¿Qué puedes pensar? ¿Qué puedes decir al respecto? Sí, mira, de la misma manera que yo he escuchado eso de muchísimas cosas, sea un merengue, sea música urbana, que de hecho tengo hasta familia que trabajan ministerialmente en la música urbana, y sea de cualquier tipo de ritmo, el ritmo no hace diferencia ni distinción de que si le agrada a Dios o no. Yo no veo, si la Biblia lo dijera, ya yo digo, lo siento, estás en pecado, ¿ves? Pero como la Biblia en ningún lugar dice que todo lo creado es bueno, cuando Él creó todas las cosas decía, y era bueno, y era bueno, y era bueno. Ahora, donde está malo es el mensaje, el corazón, el motivo detrás de las cosas. Porque si yo ahora mismo agarro mi computador y empiezo como dicen, hackear cuentas y a robarme dinero o a hacer cosas barbaridades, obviamente estoy usando la computadora como instrumento para pecar, para perdición, para hacer daño. Pero si cojo la computadora y la utilizo para algo como lo que estamos haciendo, un live stream, para glorificar al Señor, para evangelizar, para bendecir a alguien de una manera u otra, entiendo que es solo un instrumento y que lo estamos usando de la manera correcta. Entonces, al final, creo que todo viene al corazón, ¿no? ¿Cuál es la intención del corazón? Y la gente, si me conoce, probablemente conocerán que yo nunca hice algo como para que vamos a bailar y vaya hacia la carne ahí a mover el esqueleto, ¿no? Si usted quiere danzar y lo hace y lo puede hacer como para Jesús, como David, el rey David, ¿no? Pues gloria a Dios. Pero si le es motivo de pecar, le recomiendo que no escuche mi canción ni mi música. Y ya. Sí, no, excelente. No, lo digo simplemente por nosotros dentro de nuestra programación tenemos también género urbano, suena dentro de nuestra programación. Aquí en Argentina suena mucho. Y bueno, siempre llegan comentarios al respecto y está muy bueno, sobre todo para aquellas personas, como te digo, personas que llegan por primera vez al contacto y tienen esa visión de que el Señor está allá arriba sentado en el trono y que nosotros lo estamos agrediendo cuando estamos haciendo algo que sale de lo que nos enseñó la vieja escuela, digamos, o de lo que nos enseñó la calle, más la calle que la vieja escuela, digo yo, ¿cierto?
Cierto, Entonces simplemente estoy de acuerdo. la pregunta era básicamente llevarlo a eso. Ahora, tu música, tu canción, dos o tres, puede ayudarle a una de estas personas que están por ahí en el mundo dando vuelta todavía sin una esperanza en el Señor. Mira, eso es algo que creo, yo diría que es muy personal. Eh, a- si escuchara testimonios específicos en cuanto a eso, te diría rápido, "Oh, esta experiencia ya pasó". Hasta ahora no ha sido el caso, por lo menos a mí no me ha llegado a mi conocimiento de un testimonio así. Yo entiendo que sí hay algunas radios que lo están tocando por el hecho del género, ¿no? Y gloria a Dios por eso. La intención siempre de mi música es que sea la palabra de Dios cantada, porque, o por lo menos la mayoría de mi música, porque de esa manera yo no estoy haciendo un esfuerzo por convencer a nadie de nada, sino que la misma palabra de Dios es viva, es eficaz, penetra, ¿no? Como dice su palabra, hasta los tuétanos, y hace la obra que tiene que hacer, no retorna atrás vacía. Entonces, de esa manera creo que es un llamado, pero también una estrategia de que pueda alcanzar a un mal perdido. Eh, yo diría que una canción específicamente como esta no es algo que a lo mejor necesariamente asuste o espante a la audiencia. Creo que los invitaría a querer escuchar dos o tres de que espérate, porque, ok, y se goza en mi presencia, que tiene que ver esto. Entonces a lo mejor lo que le puede dar un poquito de interés, ¿no? O de curiosidad, es la palabra, Claro, claro. para poder decir de qué habla este. Cuando escuchas, clama a mí, yo te responderé. Si es alguien que estuvo descarriado, creo que pudiera ser un gran arma para poder ayudarlo a recordar, hey, este es el camino, y Dios te responde a todas las cosas que tú necesitas si tú vienes a mí. Y no, eso de hablar de la presencia del Señor y todo. Entonces, yo espero y oro, mi oración es que pueda ser de bendición aún para el perdido. Bueno, Abraham, yo te cuento algo. Nosotros siempre antes de las entrevistas, todo esto, nosotros presentamos la canción a la audiencia, hacemos un sondeo un poco como para que la gente el día de la entrevista ya la conozca, todo esto. La canción, por lo menos aquí en Argentina, ha tenido muy buena aceptación, hasta el punto de que esta misma semana ha sido elegida la canción de la canción de la semana. Entonces está sonando, Ah, tiene una rotación que nosotros le damos una rotación especial, está sonando una vez por hora, digamos. ¿Por qué? Porque la gente la pide, no la pide dos o tres, la pide cuatro veces. wow, La están pidiendo. Entonces, gloria a nosotros Dios. ayudamos un poco con la rotación en respuesta a lo que tiene la gente. Estamos en verano, la canción encaja perfecto como para esta época aquí en Argentina, y lo que tú dices es eso, la palabra de Dios es viva y eficaz, y va a estar en el corazón, va a estar dando vueltas en nuestra cabecita como hacen las canciones. Y es el mensaje, y eso es lo que nosotros tenemos que entender, es el mensaje del Evangelio expresado de otra forma, pero Amén. como dice el mismo Señor, no es la apariencia, es el corazón, ¿cierto? Amén. Es el Amén, corazón. 100%. Oye, quiero dar una pausa, saludar a Gisela que nos saluda por aquí, a algunas personas. Dios los bendiga, de que quiero que sepan que sí los vemos, es que estamos Claro, muy claro, envueltos en dale, la pues. conversación. Pero gloria a Dios, hermano, eso me sorprende, porque han habido dos o tres radios que me han dicho lo mismo y estoy sorprendido porque uno realmente no espera nada. Uno dice, bueno, lo pongo y que Dios haga el resto, ¿no? Y Claro. algunas canciones tienen más impacto que otras, entonces qué bendición escuchar eso. De eso se trata, del fruto de vida. Bueno, ¿cómo te ves qué piensas ser de grande? Cuando seas grande, ¿qué piensas ser, Abraham Torres? Pues mira, la realidad no sé si pueda ser mucho más grande de lo que soy. Así como ven, algunos creen que tengo 18 años, tengo 37 y tenemos 4 hijos. Pero de grande, uff, es una pregunta bastante profunda. De grande, mire, lo único que yo quiero hacer en estos momentos, por lo menos de lo que yo estoy experimentado, es ser un mejor esposo y un mejor padre. Yo creo que la mejor manera de ser un mejor esposo y un mejor padre es probablemente ser un mejor hijo de Dios. Si Dios me da la bendición y la dicha de poder ser más como Jesús, yo creo que por lo menos estoy cumpliendo su meta aquí en la tierra, por lo menos con mi familia. Si mi familia es ministrada y edificada porque estoy siendo más como Él, entiendo que entonces cumplí mi propósito en la vida. Sabemos que son tiempos difíciles, Abraham, para muchas personas que han estado pasando no solamente a nivel de salud,
Yo, gracias a Dios, recién salí del cuadro este de COVID, del contagio de COVID. Gracias a Dios salí muy bien, Gracias a bien Dios, hermano. librado. ¿Sí? Bien Somos librado. dos. Somos dos. Bueno, mira, pero hay gente que está pasando mal a nivel de salud, a nivel de un montón de situaciones del contexto. Abraham Torres, ¿qué le podría decir a estas personas que han perdido la esperanza, que están por bajar los brazos? Es que Cristo es la única esperanza, Fer. Si yo pudiera decirte otra cosa y no sonar como una grabadora vieja, ¿no? Y como un disco rayado, como decimos en Puerto Rico, pues lo haría, pero es que todo vuelve a los pies de la cruz. Si conocemos a Jesús como nuestro Salvador y conocemos a Jesús como nuestro sanador, o sea, primeramente Salvador, pero una vez tú le conoces como Salvador, te vas a dar cuenta que Dios puede proveer tu necesidad, te vas a dar cuenta que Dios puede sanarte, que Dios puede ser tu compañía aún en la soledad. Entonces, me encanta el nombre de tu radio, o sea, Jesús Radio, porque si no estamos exaltando la obra que Jesús hizo en la cruz por nosotros y el hecho de que murió, fue sepultado y resucitó, y ahora tenemos todos esperanza por medio de su sangre, de su resurrección, entonces no de nada sirve lo que predicamos, ¿no? En vano estamos predicando, cantando canciones. Por lo tanto, lo único que yo le puedo recomendar a todas estas personas es recordar que en Jesús está nuestra victoria, en Jesús está nuestra paz, en Jesús está nuestra libertad, la respuesta a nuestros problemas, porque recuerde una vez más que los problemas no todos se resolverán en esta tierra, pero yo te aseguro, te garantizo que cuando llegues al cielo te vas a dar cuenta que todos se resolvieron, todos y cada uno de ellos. Excelente, excelente. En Jesús está la respuesta definitivamente a todo lo que, como tú mencionabas al principio, el estar en la voluntad de Dios es estar en la voluntad perfecta, ¿no? De lo que no vamos a perder absolutamente nada, por el contrario, vamos a ganar todo, vamos a ganar todo. Bueno, ahora una pregunta. ¿Qué se viene para este 2022? Porque 2 o 3 cerró el 2021, arrancamos el 2022, pero bueno, estamos todavía en la semana de las expectativas para el 2022. ¿Nos puedes adelantar alguna cosa? Pues me encantaría adelantarte algo, pero no te puedo adelantar lo que no conozco. Te tengo que decir, cerramos el año con 2 o 3, el 31 de diciembre fue el lanzamiento, con la intención de poder utilizarlo y promoverlo, ¿no? Para empezar el año, porque sabemos que es un tema que traería esperanza y ánimo, fe, alegría a mucha gente en este tiempo. Entonces fue la estrategia Dios lo permitió así, pues probablemente lo hubiera lanzado mucho antes, pero no se permitió por diferentes razones. Entonces, lo que es este año, yo tengo muchos temas escritos ya, tengo muchas ideas y deseos, pero lo mismo, estamos orando, Señor, dirígenos y muéstralo qué es lo que podemos hacer con lo que hay y cuando tú quieres que salga. El año pasado también lancé un tema creo que alrededor de marzo, precisamente por la pérdida de un ser querido al COVID, y fue, bueno, como una carta de despedida para el funeral, o su celebración de vida, y fue bien bonito, se llama Fiesta en el Cielo, lo pueden buscar en todas las plataformas digitales, en YouTube. Y eso fue para marzo, pero yo no quería dejar el año así. Yo dije, Señor, permíteme que antes que se acabe este año puedan salir 2 o 3, porque sé que va a ser de mucha bendición. Y así, exactamente así fue, hasta el 31 de diciembre. Así que mirando adelante, no conocemos muy bien todavía cuáles son los planes de Dios, pero estamos tratando de que por lo menos un tema o 2 saliera, si es lo que el Señor quiere. ¿Y te gustó el tema de las colaboraciones? ¿Has pensado de pronto en alguien en especial para una próxima colaboración? Hay varios no diría en planificación, hay varios que consideraría. He pensado en algunos, pero todo depende del género, todo depende del tema. Me gusta mucho el género latino, Latin Pop, y creo que me mantendría en eso. Creo que no tenemos que tapar el sol con una mano y tenemos que ser realistas, y diría que hay algunos géneros que están un poquito abundantes, ¿no? Están un poquito ya que la gente lo único que escucha es ese género. Entonces hay 2 o 3 así que están bastante, y es lo más que vende. Yo no necesariamente siento que ese es mi área, pero estoy, orando a ver cuál es el próximo tema que el Señor, pues, me permita sacar, y de acuerdo a eso y a ese género, pues entonces
estaría probablemente colaborando con alguien más. Me gusta mucho la colaboración, al final me siento que yo no soy el centro de atención, sino que podemos, como dos o tres, ¿no? Unidos, glorificar al Padre por medio de una canción. Está muy lindo, la verdad que el trabajo que hiciste con Tony Vega, felicitaciones para todos los chicos que participaron ahí en cada uno de los detalles. ¿Dónde puede ir la gente a escuchar dos o tres, aparte de la programación de Jesús Radio, obviamente? Sí, bueno, como dices, en Jesús Radio XM y también en todas las plataformas digitales ya está disponible, así que lo debes poder encontrar así mismo, dos o tres, y puedes escribir a Abraham Torres o puedes escribir dos o tres Tony Vega y te debe salir. Así también en YouTube y así, y de hecho, una vez encuentres mi canal en cualquiera de estas plataformas debes poder conseguir toda la otra música, que son algunos dos, tres temas más. Bueno, ¿y sos de los que contesta los mensajes y los comentarios o no? ¿Qué nos han escrito por aquí? ¿De aquí de No, digo, Instagram o de las preguntas? sí, no, de la gente que te pueda contactar para preguntarte un poco más sobre todo, Ya toda tu entiendo. vida y todas tus cosas. Claro, sí, yo no tengo muchísima gente y con mucho gusto, a mí me encanta siempre, de hecho, mi esposa sabe que yo soy de los que trato de nunca dejar mensajes sin responder, así sea hey, gracias por escribirme o algo así, pero definitivamente si me escribe por ahí directamente, con muchísimo gusto le contestaría, si necesita oración, si necesita una palabra de ánimo, lo que sea. También me pueden escribir directamente a mi email, abrahamtoficial@gmail.com, todo en español, y es Abraham T de Torres, oficial en español, ¿no? abrahamtoficial@gmail.com, y todas mis redes sociales, de hecho, están bajo el mismo nombre, Abraham T Oficial. Perfecto, en los comentarios lo vamos a escribir para que la gente lo tenga presente. Abraham, te Super. agradezco mucho por este tiempo que has compartido con nosotros. La verdad que ha sido un honor poder conocerte un poco más y bueno, y conocer todos estos detalles que nos entregaste durante este día. El honor es mío, Fer, de verdad, y gracias a toda la audiencia por apoyar y ser de tanta bendición. Ojalá lo puedan compartir a otros verdaderamente. Mire, a mí no me importa si yo me entero alguna vez de quién compartió, cuántas veces se tocó en donde sea. Eso no tiene ninguna importancia, pero si la canción de alguna manera está haciendo cambio en usted, edificando a alguna otra persona, por favor, compártala. Haga lo necesario para que Jesucristo sea glorificado. Eso es lo que debe entender la gente. Realmente, más que compartir una canción, está compartiendo bendiciones, porque uno no sabe esa Amén. canción qué corazón va a tocar y a quién va a salvar, porque en Amén. definitiva es lo que Jesús quiere hacer. Abraham, lo único que queda por decir es que Dios te siga bendiciendo mucho, que el propósito que ha puesto en tu corazón pueda ser alcanzado en la divina y perfecta voluntad de Él. Muchísimas gracias, Fer. De verdad que ha sido un placer y espero que no sea la última vez. Las puertas de Jesús Radio están abiertas. Agradezco a Mónica Ortiz, al mensaje de comunicaciones, por Amén. permitir este vínculo, pero aquí estamos a un clic de distancia para lo que podamos servir. Amén, mi hermano. Bueno, muchas bendiciones a toda la audiencia también y la bendición del Señor esté sobre ti, sobre la radio, y que Dios continúe cumpliendo su perfecta voluntad en ustedes. Bueno, muchas gracias a cada uno de ustedes que se conectaron ahí, a todos los que están escuchando a través de la señal FM de Jesús Radio Satelital. Y bueno, esto es 21 preguntas con Abraham Torres. Que Dios me los bendiga. Hasta pronto. Amén. Nos vemos luego. Bendiciones.